Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión del sorteo ordinario de expedientes en estado de resolución con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 3 días del mes de agosto del año 2023, en presencia de la miembro del Tribunal de Apelaciones, magistrada Edith Martínez, ante mí, la secretaria autorizante, se procede a realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución y el resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado está caratulado con pulsas del expediente Aldori Antonio Bittencourt La Rosa sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y tentativa de homicidio. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, respectivamente. Sorteada la bolilla número 2, el preopinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Rolando Torres Cabañas y otros sobre supuesto hecho punible de perturbación de la paz pública y resistencia. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Edith Martínez y excluimos la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez, sorteado como preopinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 1, el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. En el siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Luis Miguel González Martínez sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, resulta automáticamente preopinante la doctora Edith Martínez. Sorteamos con las demás bolillas el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 1. El segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y por último al doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Ramón Zorrilla y otros sobre supuesto hecho punible de robo agravado con resultado de muerte. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, respectivamente. Sorteada la bolilla número 2, el preopinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en opinión el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra Herminio Velázquez Ábalos sobre supuesto hecho punible de robo agravado. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, y la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. En el siguiente expediente, caratulado Ministerio Público contra VAA sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. En este expediente resulta automáticamente preopinante la doctora Edith Martínez. Sorteamos con las bolillas número 1 y 2, a quienes corresponden el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 2, le sigue el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Gustavo Brites.
Siguiente expediente, caratulado Atanasio Godoy Fernández sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, respectivamente. Sorteada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Jorge Andrés González Brites sobre difamación y otros. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites. Excluimos la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez e ingresamos la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Esteban Valdés Domínguez contra Liz María Santa Cruz Jiménez sobre medida cautelar de urgencia. En este expediente resulta automáticamente preopinante la doctora Edith Martínez. Sorteamos con las bolillas restantes, número 1 y 2, el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y el tercero al doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Alba Concepción Insfran contra Polo Agrícola S.A. sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Sortada la bolilla número 3, la preopinión corresponde a la doctora Edith Martínez. Sortada la bolilla número 1, le sigue el doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Virgilio Benítez contra Adnan Abdul Hadjazi y o propietario de la estancia Rima y Amiro sobre demanda laboral. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 2 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez y excluimos la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, le sigue la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. Siguiente expediente, caratulado Pedro Ledesma contra Justo Eris Almada Insfran sobre usucapión. En este expediente resulta automáticamente preopinante el doctor Carlos Domínguez. Sorteamos con las demás bolillas el segundo y tercer lugar. Sortada la bolilla número 1, le sigue el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Credi Merco S.A. contra Celio Luis Weber sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Sortada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez.
Sorteada la bolilla número 3, le sigue la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. En el siguiente expediente caratulado Empresa Waldo contra Luis Carlos Inocente y otros sobre indemnización de daños y perjuicios, ingresamos al bolillero la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites. Excluimos la bolilla número 2 que identifica al doctor Carlos Domínguez, sorteado como propinante en el expediente anterior. E ingresamos al bolillero la bolilla número 3 que identifica a la magistrada Josefina Gunset, miembro ad hoc. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 3, le sigue la doctora Josefina Gunset y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente caratulado Saturnino Moreno Stigarribia contra Silvia Sanabria sobre demanda de resolución de contrato. Ingresamos al bolillero la bolilla número 1 que identifica al magistrado Víctor Godoy, miembro ad hoc. La bolilla número 2 que identifica al magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 2, le sigue el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Víctor Godoy. El siguiente expediente caratulado Incidente de verificación de crédito promovido por la firma ADM Paraguay en los autos Walter Gómez Vieira sobre sucesión intestada. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Josefina Gunset, miembro ad hoc. La bolilla número 2 que identifica al magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica al magistrado Víctor Godoy, miembro ad hoc. Sorteada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 3, le sigue el magistrado Víctor Godoy y por último la doctora Josefina Gunset. El siguiente expediente caratulado Volney Ricardi contra Paraná Country Club S.A. y emprendimientos legales sobre indemnización de daños y perjuicios y daño moral. Ingresamos al bolillero. La bolilla número 1 que identifica a la magistrada Josefina Gunset. La bolilla número 2 que identifica al magistrado Ramón Trinidad Zelaya. Y la bolilla número 3 que identifica a la magistrada Cintia Espínola, todos miembros ad hoc. Sorteada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Ramón Trinidad Zelaya. Sorteada la bolilla número 3, le sigue la doctora Cintia Espínola y por último la doctora Josefina Gunset. El último expediente a ser sorteado está caratulado María Laura Ferreira contra Universidad Nacional de Canindeyú sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Josefina Gunset, la bolilla número 2 que identifica al magistrado Víctor Godoy y la bolilla número 3 que identifica a la magistrada Marta Romero, miembros ad hoc. Sortada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Marta Romero. Sortada la bolilla número 2, le sigue el doctor Víctor Godoy y por último la doctora Josefina Gunset. Con lo que damos por terminado el acto, previa ratificación del contenido del acta, firma la miembro presente, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.